Millonario queda en shock cuando una niña lo aparta de su boda, pero 5 segundos después el tirón en el altar. El sacerdote ni siquiera había terminado de pronunciar la palabra esposos cuando el estruendo paralizó a los 500 invitados. No fue un murmullo, ni una interrupción discreta. Fue el golpe brutal, seco y atronador de las pesadas puertas de roble de la catedral, estrellándose contra los muros de piedra centenaria. El eco rebotó en la cúpula, cortando la respiración de la élite de Monterrey. Sebastián Alcázar, el hombre que no parpadeaba ante fusiones corporativas de miles de millones de dólares, giró la cabeza con la misma lentitud que el resto de los presentes. Lo que vio en el umbral de la iglesia no tenía sentido. No encajaba en su mundo de perfección calculada, de trajes a medida y alianzas estratégicas. Era una niña. Tendría apenas 6 años. Estaba parada bajo el imponente arco de la entrada, temblando, respirando con una agitación salvaje que le inflaba el pecho. Su cabello, un mar de rizos apretados y oscuros, estaba enmarañado con hojas secas y polvo. Pero lo que hizo que los invitados ahogaran gritos de espanto fue su vestido. Lo que alguna vez pudo haber sido una prenda de algodón claro, ahora era una costra de lodo oscuro, espeso y húmedo, que goteaba directamente sobre el impoluto suelo de mármol ajedrezado de la iglesia. «¿Qué es esto?», susurró Isela Fontanera a espaldas de Sebastián. Su voz, siempre dulce, siempre bajo control, tenía ahora un filo metálico, una vibración de rabia contenida que Sebastián nunca le había escuchado. Pero Sebastián no le respondió. No podía. Estaba clavado en el sitio, hipnotizado por la figura que acababa de irrumpir en su boda. La niña no se quedó estática. Sus ojos, abiertos de par en par, escanearon la multitud, ignorando los rostros horrorizados de los políticos y empresarios en las bancas. Buscaba a alguien, y entonces su mirada chocó con la de Sebastián en el altar. El impacto físico de esa mirada golpeó al millonario con la fuerza de un choque frontal. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era posible. El color de esos ojos, la forma en que lo miraban con una mezcla de terror absoluto y esperanza desesperada, eran un fantasma. Un fantasma que él mismo había enterrado en un ataúd sellado hace 7 años. Sin dudarlo un segundo, la niña arrancó a correr. Sus pies descalzos y cubiertos de barro golpearon el suelo blanco y negro con una cadencia frenética. Plas, plas, plas. Dejó un rastro de suciedad profanando la alfombra invisible de perfección que Isela había orquestado. Pasó junto a los bancos de madera tallada, adornados con delicadas nubes de flores blancas, destrozando el silencio sepulcral del recinto con el sonido de su respiración entrecortada. La seguridad privada de Sebastián, hombres entrenados para neutralizar amenazas armadas, se quedó congelada frente a la absurdidad de la escena. ¿Quién detiene a una niña de 6 años cubierta de lodo en medio de una ceremonia religiosa? «Deténganla», siseó Isela, perdiendo finalmente la compostura. Su mano envuelta en encaje blanco se cerró sobre el brazo de Sebastián como una garra. Pero ya era demasiado tarde. La niña llegó al pie del altar, ignorando los escalones. Se abalanzó directamente hacia Sebastián, esquivando al sacerdote que dio un paso atrás escandalizado. Chocó contra las piernas del novio con la fuerza de un animal asustado. Sus manos, pequeñas y manchadas de una tierra negra y grasienta, se aferraron con desesperación a la tela impecable del traje azul marino de Sebastián. El lodo manchó instantáneamente la lana italiana, arruinando el atuendo de $10,000 en una fracción de segundo. Sebastián miró hacia abajo, paralizado. Sintió el frío de las manos de la niña a través de la tela de su pantalón. Sintió la humedad del barro. Sintió que el mundo entero dejaba de girar. La niña levantó el rostro hacia él.
Estaba llorando, pero no emitía ningún sonido. Las lágrimas abrían surcos limpios en sus mejillas sucias. Sus ojos verdes, esos ojos que lo perseguían en sus peores pesadillas, lo atravesaron de lado a lado. Entonces, tiró de él. No fue un roce suave. Fue un jalón violento, exigente, cargado de una urgencia de vida o muerte. La niña se paró de puntillas, acercó su rostro al pecho del millonario y con una voz ronca y quebrada que solo él pudo escuchar por encima del caos incipiente, susurró 3 frases que destruyeron el universo de Sebastián Alcázar. El fuego mintió. Constanza está viva. Tienes que correr. 5 segundos después. El tiempo se detuvo. Literalmente, el cerebro de Sebastián colapsó bajo el peso de la imposibilidad, fragmentando la realidad en una cámara lenta, agónica. Fueron exactamente 5 segundos. 5 latidos que reescribieron su existencia. Segundo 1. La negación. El fuego mintió. La frase resonó en su cráneo como una campana de alarma. Su mente rechazó la información. Constanza había muerto. Él vio el auto calcinado en el fondo del barranco en la carretera a Saltillo. Él vio las cenizas. Él firmó el acta de defunción. Esta niña no podía estar diciendo eso. Era una broma cruel. Un ataque psicológico de algún rival de negocios. Tenía que serlo. Segundo 2. La evidencia. Sebastián bajó la mirada, intentando apartar a la niña para exigir respuestas. Pero al mirarla de cerca, la negación se fracturó. La forma de su mandíbula, el rizo rebelde que caía sobre su ojo izquierdo. Y esos ojos, Dios mío, esos ojos no eran parecidos, eran exactamente los mismos. Eran los ojos de Constanza. Y la niña tenía 6 años. El accidente fue hace 7. La matemática le dio un golpe devastador en el estómago. Si Constanza estaba embarazada cuando el auto cayó, segundo 3. La máscara se rompe. El silencio estupefacto de la iglesia se rompió. Los murmurs se convirtieron en exclamaciones de indignación. El sacerdote balbuceaba, pero fue el movimiento a su lado lo que trajo a Sebastián de vuelta a la realidad terrenal. Isela Fontaner no estaba actuando como una novia sorprendida o asustada. Su mano, la misma que iba a recibir el anillo de bodas, se clavó en el antebrazo de Sebastián con una fuerza antinatural. Las uñas largas y esmaltadas atravesaron la camisa blanca bajo el saco, buscando herir. Sebastián giró el rostro hacia ella. Esperaba ver confusión, pero encontró a un depredador. La cara de Isela estaba contorsionada en una mueca de furia gélida, pura y calculadora. No estaba mirando a Sebastián. Estaba mirando a la niña con un odio tan profundo, tan letal, que hizo que al millonario se le helara la sangre. «Mátala», susurró Isela, moviendo los labios apenas en un siseo que no iba dirigido a Sebastián, sino a alguien más. Segundo 4. La amenaza. El instinto de supervivencia de Sebastián, el mismo que lo había convertido en el rey de la industria en el norte del país, se activó como un resorte. Siguió la línea de visión de Isela. Primera fila. El lado de la novia. Un hombre que Sebastián había asumido que era un pariente lejano de Isela, un tipo de traje gris, con una cicatriz tenue en el cuello. El hombre no estaba mirando sorprendido. Su rostro era de piedra. Mientras el resto de los invitados se llevaba las manos a la boca, el hombre del traje gris deslizó su mano derecha dentro de su saco hacia la sobaquera. El movimiento fue rápido, profesional. El acero pavonado brilló bajo la luz de los vitrales. Un arma, con un silenciador enroscado en el cañón. Y no estaba apuntando a Sebastián. Estaba levantando el cañón directamente hacia la cabeza de la niña, que seguía aferrada a la pierna del novio. Isela Fontaner había ordenado una ejecución en medio de su propia boda. Segundo 5. La explosión.
Todo encajó en una fracción de segundo. La rapidez con la que Isela reaccionó. El sicario en la primera fila, el lodo en la niña, la frase, «Constanza está viva». Isela lo sabía. Isela siempre lo supo. Su vida entera de los últimos 7 años era una prisión invisible, una farsa macabra orquestada por la mujer vestida de blanco a su lado. Y la única prueba de esa farsa, la única conexión con el amor de su vida, iba a recibir un balazo en la cabeza en menos de un segundo. La diplomacia murió ahí mismo. El Sebastián empresario desapareció, reemplazado por algo más primitivo y violento. Con un movimiento brusco y salvaje, Sebastián arrancó su brazo del agarre de Isela, empujándola hacia atrás. La fuerza del movimiento hizo que el delicado velo de seda francesa se rasgara con un sonido áspero, y la novia tropezó contra el sacerdote, perdiendo el equilibrio. Al mismo tiempo, Sebastián se agachó. No intentó razonar, no gritó por seguridad, no hizo preguntas. Sus manos grandes y fuertes agarraron a la niña, envolviendo sus pequeños hombros cubiertos de lodo. Sintió el temblor de la pequeña. «Agárrate fuerte», le gritó a un palmo de su cara. El millonario se incorporó de golpe, levantando a la niña del suelo por un instante para girar sobre su propio eje, colocándose como escudo humano entre ella y la primera fila. Un sonido sordo, como un escupitajo de aire comprimido, pasó rozando la oreja de Sebastián. Pft. El proyectil impactó contra uno de los arreglos florales del altar, reventando las flores blancas en una lluvia de pétalos destrozados. Nadie escuchó el disparo por el caos de los gritos, pero Sebastián sintió el viento de la bala. Era real. Los iban a masacrar allí mismo. «¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!», rugió Sebastián, tomando la pequeña mano enlodada de Nayeli con una fuerza férrea. Y corrieron. No hacia la sacristía, no hacia el altar. Corrieron de frente directamente por el pasillo central, en dirección opuesta al altar, hacia las puertas principales por las que la niña acababa de entrar. El pánico estalló en la Catedral de Monterrey. Los invitados finalmente reaccionaron al caos, pero no sabían de qué huían. Mujeres con vestidos de diseñador gritaban, tropezando con sus propios tacones. Hombres de negocios se agachaban instintivamente sin saber por qué. Las bancas de madera crujían bajo el peso de la multitud que intentaba apartarse del centro. Sebastián arrastraba a Nayeli, o tal vez ella lo arrastraba a él. La imagen era un delirio visual. El hombre más poderoso de la ciudad, con el rostro desencajado por el pánico y el traje destrozado, corriendo a toda velocidad de la mano de una niña descalza y negra de barro, ambos esquivando a los invitados horrorizados. El desenfoque de la carrera, las luces cálidas de las velas estrellándose contra el movimiento frenético de sus cuerpos. Detrás de ellos, en el altar mayor, Isela Fontaner se había incorporado. Ya no había rastro de la novia perfecta. Su vestido blanco estaba pisoteado, su velo arrancado. Se erguía frente al altar de mármol, mirando cómo su imperio y su engaño huían por la puerta grande. No gritó, no lloró. Simplemente hizo un gesto seco con la mano hacia el hombre del traje gris y hacia otros 3 invitados, que de pronto se pusieron de pie al unísono en diferentes partes de la iglesia. La cacería había comenzado, y Sebastián solo tenía la mano de una niña para guiarlo en la oscuridad. El escondite de los culpables. El pasillo central de la catedral se había convertido en un túnel de histeria colectiva. Los rostros de los invitados eran manchas borrosas de pánico que pasaban a toda velocidad mientras Sebastián Alcázar arrastraba a la niña cubierta de lodo. Las voces se fundían en un solo alarido ensordecedor. Mujeres en vestidos de alta costura se empujaban, pisoteando arreglos florales y perlas derramadas. Hombres que minutos antes hablaban de inversiones millonarias,
Ahora trepaban sobre las bancas de caoba como animales acorralados, intentando huir de una amenaza invisible. Sebastián no miraba atrás, pero sus oídos, agudizados por la adrenalina, captaron el sonido inconfundible del peligro. Otro pft ahogado, sordo, brutal. Un trozo del piso de mármol ajedrezado estalló en 1000 pedazos de metralla blanca a escasos centímetros de su zapato izquierdo. Un proyectil silenciado. No estaban disparando al aire para asustar, estaban tirando a matar en medio de una multitud de 500 personas. Y el blanco era la cabeza de la niña que apretaba su mano. Las inmensas puertas de roble de la entrada principal parecían estar a kilómetros de distancia. El tapón humano de invitados desesperados bloqueaba la salida. Salir por ahí era un suicidio táctico. Serían un blanco estático atrapado en la turba. «¡Por aquí!», bramó Sebastián, dando un tirón seco al brazo de Nayeli. El millonario giró violentamente hacia la izquierda, abandonando el pasillo central y adentrándose en la nave lateral oscura. Tropezó con una estatua de mármol, sintiendo el desgarro de su saco, pero no se detuvo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, procesando planos arquitectónicos en lugar de contratos. Conocía la catedral. Había pagado la restauración completa del techo hace 2 años por insistencia de Isela. Maldita sea Isela. A 10 metros, escondida entre la penumbra y los confesionarios de madera tallada, estaba la pesada puerta de doble hoja que conducía a la sacristía y a los pasillos internos del clero. «Corre, no mires atrás, no te detengas», le ordenaba a la niña, cuya respiración era ya un silbido agónico. Nayeli no lloraba, pero sus piernas temblaban por el esfuerzo sobrehumano. Dejaban huellas de barro negro mezclado con sangre de sus pies descalzos sobre la piedra fría. Un tercer disparo impactó contra la madera de un confesionario justo cuando cruzaban frente a él, astillando el barniz antiguo. Sebastián empujó a la niña con el hombro, arrojándose ambos contra la puerta de la sacristía. El herraje cedió con un chirrido metálico. Cayeron al interior del recinto rodando por el suelo de terracota. El cambio fue drástico. De la luz cegadora, el ruido ensordecedor y la multitud pasaron a una oscuridad densa, un silencio claustrofóbico y un fuerte olor a incienso rancio, cera derretida y madera vieja. Sebastián no perdió ni medio segundo. Se puso en pie de un salto, ignorando el dolor punzante en sus rodillas, y cerró la pesada puerta de roble. Pasó el enorme cerrojo de hierro forjado, justo en el instante en que un cuerpo chocó con furia contra el otro lado de la madera. El golpe hizo vibrar los muros. Alguien intentó girar la manija frenéticamente, pero el metal antiguo resistió. Estaban encerrados, seguros por unos minutos, pero atrapados. El millonario se apoyó contra la puerta, jadeando, sintiendo que el corazón le iba a perforar el esternón. El sudor frío le empapaba la camisa arruinada. Se pasó la mano temblorosa por el cabello, intentando encender su cerebro, intentando procesar la locura absoluta que acababa de detonar su vida. En la penumbra, iluminada apenas por la luz filtrada de una alta ventana de vitral, divisó a la niña. Nayeli estaba acurrucada debajo de una inmensa mesa de roble donde los sacerdotes preparaban los cálices. Temblaba como una hoja golpeada por la tormenta, abrazándose las rodillas. El lodo que la cubría se estaba secando, formando una coraza agrietada sobre su piel. Sebastián dio un paso hacia ella. Sus zapatos crujieron sobre el piso antiguo. «¿Quién?» La voz le falló. Sonó ronca, rota. «¿Quién te envió? ¿Quién eres?» La niña levantó el rostro. En la oscuridad esos ojos verdes brillaron con una intensidad sobrenatural. No respondió con palabras. Sus manos pequeñas y sucias escarbaron desesperadamente en el bolsillo interior de su vestido embarrado. Luchó por sacar algo que estaba atascado en la tela húmeda. Finalmente, lo logró.
Estiró su brazo tembloroso hacia Sebastián, ofreciéndole un objeto que cabía en la palma de su mano. Sebastián se arrodilló lentamente, sintiendo que el aire de la sacristía se volvía irrespirable. Extendió la mano. La niña dejó caer el objeto sobre la palma del millonario. Era pesado, metálico. Sebastián metió la mano izquierda en el bolsillo de su pantalón y sacó su teléfono móvil. Encendió la linterna con dedos torpes. El haz de luz blanca cortó la oscuridad y golpeó directamente el objeto en su mano. El mundo entero de Sebastián Alcázar se detuvo por segunda vez en menos de 10 minutos. Sus pulmones se paralizaron. Un zumbido sordo inundó sus oídos, ahogando los golpes que empezaban a resonar nuevamente contra la puerta bloqueada. En su mano descansaba una cadena de plata gruesa, ennegrecida y parcialmente derretida. Colgando de ella había un anillo de compromiso. El diamante principal había estallado por el calor extremo, dejando solo una montura vacía y deformada. Pero el interior de la banda de platino, protegido por la curvatura del metal, seguía intacto. Sebastián no necesitaba leer la inscripción, pero la luz iluminó las letras grabadas con láser. S&C. Hasta las cenizas. Era el anillo de Constanza. El anillo que él mismo había arrojado dentro de la urna de caoba antes de que la sellaran. El anillo que, se suponía, estaba descansando en el mausoleo familiar de los Alcázar bajo 3 metros de mármol. El oxígeno desapareció de la habitación. Sebastián se desplomó hacia atrás, cayendo sentado sobre el piso de terracota. El teléfono resbaló de su mano, iluminando el techo abovedado y proyectando sombras monstruosas en las paredes. «No, no puede ser», susurró, con la voz ahogada por un nudo de puro terror y agonía. «Yo cerré la urna. Yo vi sus restos. Yo la enterré». El fuego mintió, repitió la niña desde debajo de la mesa, con un hilo de voz que cortaba como un bisturí. «Ella dijo que te diera eso. Dijo que solo tú sabías lo de las cenizas». Sebastián levantó la vista. La luz lateral del teléfono iluminaba la mitad del rostro embarrado de la niña. La verdad lo aplastó con la fuerza de un derrumbe. Constanza no estaba en ese auto. Constanza no murió calcinada en la carretera a Saltillo aquella madrugada maldita. Y si Constanza no estaba en ese auto, ¿de quién eran los restos que había llorado durante 7 años? Y peor aún, ¿de quién huía esta niña? La verdad en el lodo. Sebastián gateó por el suelo hasta acortar la distancia con la niña. La agarró por los hombros, no con violencia, pero sí con una intensidad febril. Sus manos grandes mancharon de lodo los puños de su camisa. Ya no le importaba el traje, no le importaba la boda, no le importaba el imperio de acero y cristal que había construido en Monterrey. Solo existía el anillo deforme en su bolsillo y los ojos verdes que lo miraban aterrados. «Dímelo», exigió Sebastián, mirándola fijamente a escasos centímetros de su rostro. «Dímelo ahora mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mujer? ¿Cómo te llamas?» La niña tragó saliva con dificultad. Su pecho subía y bajaba rápidamente. «Me llamo Nayeli», balbuceó con las lágrimas abriendo nuevos surcos en la mugre de sus mejillas. Está en el lugar de las paredes frías, el sanatorio viejo, donde huele a medicina mala». El cerebro de Sebastián procesó la información como una computadora en sobrecarga. El sanatorio viejo. La familia Fontaner, la familia de Isela, había hecho su fortuna original en el sector salud. Tenían decenas de propiedades, pero había una clínica psiquiátrica abandonada en las afueras de la ciudad, en la carretera nacional, que Isela siempre se negó a vender. Decía que era patrimonio histórico familiar. «¿Te tenían encerrada ahí?», preguntó Sebastián, sintiendo que una furia homicida, oscura y espesa, comenzaba a hervir en su sangre. «¿A las 2?» Nayeli asintió frenéticamente.
Siempre estuvimos ahí, en el sótano, sin ventanas, solo con la luz del techo. Mamá siempre lloraba cuando escuchaba los pasos de la señora de blanco. La señora de blanco. Isela. Sebastián cerró los ojos con fuerza, sintiendo náuseas. El rompecabezas más macabro del mundo se estaba armando solo en su mente, pieza por pieza. Isela era la mejor amiga de Constanza. Fue Isela quien lo llamó aquella noche llorando, diciendo que el auto de Constanza se había desbarrancado. Fue Isela quien se encargó de los trámites porque él estaba sedado en un hospital, destruido por el dolor. Fue Isela quien identificó la pulsera quemada en el cuerpo irreconocible. Fue Isela quien lo consoló durante años, quien se convirtió en su socia, su confidente, su soporte vital y finalmente su prometida. Isela no la salvó. Isela la secuestró, falsificó su muerte, robó su vida, la encerró en un calabozo de concreto durante 7 años y construyó un trono sobre el cadáver en vida de su mejor amiga. ¿Cómo saliste?, preguntó Sebastián, con la voz temblando por la furia contenida. Abrió los ojos, y ahora no había pánico en ellos. Había hielo. Puro y absoluto hielo. Hoy hubo mucho ruido, explicó Nayeli, hablando muy rápido, tropezando con las palabras. Los guardias se fueron casi todos para venir a la fiesta grande. Mamá rompió un tubo del baño hace mucho tiempo. Estaba escarbando la tierra. Hoy hizo un hoyo grande. Me empujó por el tubo de agua sucia. Ella no cabía. Estaba muy flaca, pero no cabía. Me dijo, sigue el agua sucia hasta el río, luego corre por la carretera hasta que veas la iglesia de los Picos Altos. Busca al hombre del traje azul, dale el anillo de fuego, él te salvará. Nayeli se aferró a la camisa arruinada de Sebastián, clavando sus deditos en la tela. Dijo que me matarían si me veían, sollozó la niña, perdiendo por un instante la valentía que la había mantenido de pie. Corrí mucho. Me escondí en la parte de atrás de un camión de verduras. Luego corrí más. Cuando entré aquí, la señora de blanco me vio. Sus ojos daban miedo. Sebastián abrazó a la niña. La apretó contra su pecho con una fuerza protectora inquebrantable, sin importarle la suciedad, el lodo ni el olor a humedad y cloaca que desprendía. Era la hija de Constanza. Por la edad, por la matemática implacable del tiempo, era su hija, la hija que Isela le había robado y mantenido pudriéndose en un calabozo subterráneo para asegurar el imperio. Un estruendo brutal lo devolvió a la realidad. ¡Bam! La puerta de madera maciza de la sacristía se combó hacia adentro. El polvo cayó del marco de piedra. Alguien estaba usando algo muy pesado, quizás un reclinatorio de madera maciza o una estatua, como ariete contra la puerta. El cerrojo de hierro crujió, quejándose bajo la fuerza bruta. Las astillas empezaron a saltar. «¡Abran la puerta, hijos de puta!», bramó una voz ronca desde el otro lado. No era la seguridad de la iglesia. Era uno de los sicarios vestidos de traje gris. ¡Bam! Otra sacudida. La madera se agrietó en el centro con un chasquido siniestro. No aguantaría 3 golpes más. Sebastián se puso de pie de un salto, levantando a Nayeli en brazos como si no pesara nada. El empresario asustado y confundido había muerto. El hombre que acababa de nacer en esa oscura habitación era un monstruo dispuesto a desatar el infierno sobre la tierra para recuperar lo suyo. Metió la mano en su bolsillo, apretando el anillo deformado hasta que el metal se le clavó en la piel. Con la otra mano levantó su teléfono iluminando la pared trasera de la sacristía. Buscó entre los enormes armarios de caoba donde se guardaban las vestiduras litúrgicas. Sabía lo que buscaba. Tenía que haber una salida. La arquitectura de las catedrales coloniales siempre tenía rutas de escape clericales durante la Guerra Cristera.
Sus ojos captaron un relieve extraño detrás de un inmenso tapiz bordado con hilos de oro que representaba a la Virgen. ¡Crack! La puerta principal de la sacristía se dio a medias. Una bota de cuero negro pateó el hueco astillado, intentando alcanzar el pestillo desde afuera. A través del agujero, Sebastián vio el brillo gélido de la pistola con silenciador asomándose. «Se acabó el tiempo, Alcázar», gruñó el hombre desde el otro lado, metiendo el cañón del arma por la madera rota. «La jefa quiere la cabeza de la mocosa. Si nos la entregas, tal vez te deje vivir para firmar el testamento». Sebastián no respondió. Apagó la linterna de su teléfono, sumiendo la habitación en la oscuridad absoluta. Corrió hacia el tapiz dorado, arrastrando a Nayeli hacia la pared de piedra fría. Su mano tanteó frenéticamente los bordes del muro detrás de la tela pesada, buscando el mecanismo oculto, mientras el sicario terminaba de reventar la cerradura de la puerta principal a patadas. La cacería acababa de subir de nivel, y el millonario ya no era la presa, era la venganza encarnada. La máscara rota, el caos en la nave principal de la catedral, había alcanzado un punto de ebullición. Los 500 invitados, la élite financiera y política de Monterrey, se empujaban hacia las enormes puertas principales de roble, buscando huir del terror ciego que se había desatado. Sin embargo, los herrajes forjados no cedieron. Las puertas estaban bloqueadas desde adentro. Isela Fontaner, de pie frente al altar de mármol blanco, ya no parecía una novia abandonada. Con un movimiento frío y calculado, se arrancó lo que quedaba del velo de seda francesa y lo dejó caer sobre los pétalos pisoteados. Su rostro, que minutos antes irradiaba una dulzura ensayada, ahora era una máscara de granito. Sus ojos, oscuros y vacíos, escaneaban la multitud aterrorizada con el desprecio de quien observa a insectos atrapados en un frasco. Levantó su mano derecha. No tuvo que gritar. De entre los invitados, una docena de hombres con trajes formales pero de cortes demasiado amplios dejaron de fingir pánico. Sacaron armas cortas, subfusiles compactos que habían logrado introducir burlando el anillo de seguridad externo. En cuestión de segundos tomaron posiciones tácticas en cada salida, en las naves laterales y frente al altar. «¡Silencio!», ordenó Isela. Su voz no fue un grito, pero resonó a través de los micrófonos del altar, cortando la histeria colectiva como una cuchilla de hielo. «Si alguien saca un teléfono, le rompo las manos. Si alguien grita, le vuelo la cabeza. Siéntense. Todos». Un silencio sepulcral, denso y cargado de terror, cayó sobre la catedral. Los invitados obedecieron lentamente, sentándose en las bancas de caoba, temblando bajo el cañón de las armas. Isela bajó los escalones del altar. Sus tacones blancos resonaron en el suelo ajedrezado. Se acercó a un hombre corpulento, con un auricular en el oído, el líder táctico de sus mercenarios. «Bloqueador de señal activado, señora», informó el hombre con la mirada fija en el suelo. «Nadie puede hacer una llamada hacia afuera. La policía cree que es una boda privada a puerta cerrada. Tenemos 15 minutos antes de que el protocolo de seguridad externa de Alcázar note la anomalía». «No necesito 15 minutos», siseó Isela mirando hacia la nave lateral oscura por donde Sebastián había huido. «Ese idiota acaba de descubrir que su muertita respira, pero no tiene salida. Quiero a la niña. Me traes su cabeza, o te juro por Dios que la tuya adornará el cofre de mi auto». «Entendido». Mientras Isela sentenciaba a muerte a su prometido, en la sacristía, el infierno estaba a un segundo de desatarse. La gruesa puerta de madera finalmente cedió con un crujido agónico. Las bisagras saltaron y la madera astillada se desplomó hacia adentro en una nube de polvo y barniz antiguo. El sicario de traje gris irrumpió con el arma en alto,
escaneando la oscuridad con una linterna táctica acoplada al cañón. Pero Sebastián no estaba allí. Una fracción de segundo antes de que la puerta colapsara, los dedos ensangrentados de Sebastián habían encontrado la ranura exacta detrás del inmenso tapiz de la Virgen. Presionó la piedra tallada con todo el peso de su cuerpo. El muro gimió, un sonido sordo de poleas y contrapesos coloniales que no se habían movido en décadas, y una sección de la pared de piedra se deslizó hacia adentro, revelando un abismo de negrura absoluta. Sebastián empujó a Nayeli hacia el hueco helado y se lanzó tras ella, arrastrando el tapiz para ocultar la abertura. Justo cuando el muro de piedra comenzaba a cerrarse lentamente por inercia, el haz de luz del sicario barrió la habitación y se clavó en la pared que se movía. «¡Están aquí!», rugió el asesino. El hombre disparó. El silenciador escupió fuego 3 veces. Pft, pft, pft. Las balas impactaron contra la piedra milisegundos después de que la puerta secreta encajara en su marco con un golpe sordo, sellando a Sebastián y a la niña en las entrañas de la catedral. Sebastián sintió el polvo de piedra saltar contra su rostro en la oscuridad. Habían escapado por 1 milímetro. Estaban a salvo de las balas, pero sumergidos en una negrura asfixiante. El aire aquí abajo no olía a incienso. Olía a tierra húmeda, a encierro milenario y a muerte. Eran las antiguas catacumbas, los túneles cristeros que conectaban la catedral con las calles traseras del centro de Monterrey. Nayeli se aferró a la pierna de Sebastián, sollozando en silencio. El millonario se arrodilló, jadeando, y la abrazó en la oscuridad. «Ya pasó, pequeña, ya pasó», le susurró al oído, aunque sabía que era una mentira. Apenas comenzaba. Encendió la linterna de su teléfono al nivel más bajo posible. El cono de luz pálida reveló un pasillo estrecho de ladrillos expuestos y techos abovedados bajos. El suelo era de tierra apisonada, resbaladiza por la humedad de siglos. No había tiempo para descansar, y Sela encontraría la forma de abrir ese muro. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Sebastián, poniéndose de pie y tomando la mano de la niña. «Te voy a sacar de aquí, te lo juro por mi vida, y luego voy a ir por tu madre». Avanzaron a trompicones por el túnel descendente. El frío del subsuelo mordía la piel de Sebastián a través de la camisa rota, pero la furia que ardía en su pecho lo mantenía caliente. Y Sela, la mujer que había dormido en su cama, que había fingido llorar con él en el aniversario de la muerte de Constanza. La bilis le subió a la garganta. Iba a destruirla. Iba a hacer que suplicara por piedad frente a las ruinas de su imperio, pero primero necesitaba un ejército, y sabía exactamente a quién llamar. El enemigo íntimo. Sebastián soltó momentáneamente la mano de Nayeli y se llevó el dedo índice a su reloj inteligente. El cristal estaba astillado por la caída en la sacristía, pero la pantalla aún brillaba con una luz azulada. La señal celular era nula a esa profundidad, pero el reloj estaba conectado a un satélite militar encriptado, un lujo de seguridad extrema que le costaba millones al año. Tocó la pantalla 3 veces, activando el protocolo de emergencia de la Corporación Alcázar, el canal rojo, directo al auricular de Rogelio Cifuentes, su jefe de seguridad personal. Un exmilitar de fuerzas especiales que llevaba 5 años siendo la sombra de Sebastián, el hombre que conocía todos sus secretos y que juró dar la vida por él. La línea emitió un tono sordo, rebotando en los satélites, hasta que hizo clic. «¿Señor?». La voz de Rogelio sonó tensa, profesional, filtrada por la estática del subsuelo. «Tenemos un código rojo en la nave principal. Hombres armados bloquearon las puertas. Perdimos contacto visual con usted en el altar. ¿Cuál es su estado?». Sebastián dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El alivio lo inundó por un segundo. No estaba solo.
tenía al mejor estratega táctico del país en su nómina. «Rogelio, escúchame bien», susurró Sebastián sin dejar de avanzar por el túnel helado, iluminando las paredes de ladrillo con el teléfono. No fue un ataque externo, es Isela. Isela orquestó todo esto. Sus hombres tienen tomada la iglesia. Tienen órdenes de matarme y de matar a una niña que está conmigo. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea. Un silencio que a Sebastián se le hizo eterno. «Comprendido, señor», respondió Rogelio, con un tono extrañamente monótono. «Procedemos a neutralizar la amenaza interna. ¿Cuál es su ubicación exacta para la extracción?» «Estoy en los túneles antiguos. Entré por la sacristía, detrás del tapiz. Voy hacia la cripta norte, a la salida de las alcantarillas de la calle Zaragoza. Mueve al equipo Alfa a esa posición. Sácame de aquí, Rogelio. Tenemos que ir al viejo sanatorio de los Fontaner en la carretera. Constanza». La voz de Sebastián se quebró por un microsegundo. «Constanza está viva. Isela la ha tenido cautiva todos estos años». Otro silencio. Esta vez fue más denso. Sebastián detuvo sus pasos. Algo en su instinto, el mismo radar depredador que le advertía cuando un socio estaba a punto de traicionarlo en una junta de negocios, se encendió como una sirena antiaérea en su cerebro. A través del diminuto altavoz de su reloj, Sebastián escuchó un sonido de fondo. Muy leve, muy característico. Era el chasquido metálico de un encendedor cipo de oro abriéndose y cerrándose. Clic-clac, clic-clac. Un tic nervioso que Isela Fontaner hacía siempre que estaba ansiosa o a punto de tomar una decisión letal. Sebastián dejó de respirar. El eco del encendedor rebotaba en el audio. Rogelio no estaba en el perímetro exterior coordinando a la policía. Rogelio estaba adentro de la iglesia, al lado de Isela. «Copiado, jefe», dijo Rogelio, y su voz ya no sonaba profesional. Tenía un matiz oscuro, casi arrepentido. «Equipo Alfa en movimiento hacia la cripta norte. Quédese ahí. Repito, quédese en su posición actual. Vamos por usted». Sebastián cerró los ojos. La traición fue un puñal girando en sus intestinos. Rogelio, el hombre que le había instalado las cámaras de seguridad en su casa, el hombre que manejaba las rutas de sus vehículos. Rogelio trabajaba para ella. Quizás siempre lo hizo. Isela no solo había infiltrado su cama, había comprado a la persona que debía protegerle la espalda. El millonario no dijo una sola palabra. Con un movimiento rápido y violento, se arrancó el reloj inteligente de la muñeca. La correa de titanio le rasgó la piel. Arrojó el dispositivo al suelo fangoso y levantó su zapato italiano, aplastando la pantalla satelital con el talón una y otra vez hasta que el cristal crujió. Los circuitos estallaron y la luz azul murió para siempre. Se había quedado sin escudo, sin ejército, sin rastreador. Era un fantasma en el subsuelo. ¿Vienen los buenos?, preguntó Nayeli en un susurro, mirando los restos del reloj destrozado en el barro. Sebastián se arrodilló frente a ella. Apagó la linterna del teléfono. La oscuridad los envolvió como una mortaja. Ahora solo podía ver el blanco de los ojos aterrados de la niña. «No, pequeña, aquí no hay nadie bueno excepto tú», dijo Sebastián, su voz destilando un odio puro y calculador. «Nos acaban de vender. Nos están cazando por ambos lados». A lo lejos, rebotando contra las paredes curvas del túnel a sus espaldas, se escuchó un ruido que heló la sangre de Sebastián. El sonido inconfundible de piedra raspando contra piedra. Alguien había descubierto el mecanismo de la sacristía. Un haz de luz táctica potente y cegador barrió la negrura del túnel a unos 100 metros detrás de ellos. Acompañado de la luz, llegó el eco de pasos rápidos. Botas militares golpeando el suelo de tierra. No eran los matones de traje gris de Isela. Ese sonido rítmico, preciso y letal era el escuadrón táctico de Rogelio.
Sus propios hombres venían a ejecutarlo. «La salida norte está comprometida», le susurró Sebastián a la niña, agarrándola en brazos nuevamente para evitar que el sonido de sus pies descalzos los delatara. «Tenemos que ir más profundo». Sebastián giró hacia la derecha, abandonando el túnel principal y adentrándose en una bifurcación aún más estrecha y oscura que apestaba a agua estancada. El laberinto subterráneo de Monterrey era su única oportunidad. El millonario, despojado de todo, con su traje destrozado y su corazón latiendo a 1000 por hora, se adentró en las tinieblas, dispuesto a convertirse en una bestia para sobrevivir a la noche. La cacería acababa de llegar a sus talones. Escape a ciegas. El sonido de las botas tácticas golpeando la tierra húmeda no era un eco distante, era el latido de la muerte acercándose por la espalda. Sebastián Alcázar podía distinguir perfectamente la formación de sus cazadores. Como el hombre que financiaba ese escuadrón, conocía sus tácticas. Avanzaban en flecha, barriendo cada centímetro del túnel con linternas halógenas de alta penetración, con los rifles de asalto pegados al hombro. No venían a negociar, venían a limpiar el desastre de Isela. Sebastián apretó a Nayeli contra su pecho, sintiendo el corazón de la niña latir con la violencia de un pájaro atrapado. El agua estancada del conducto subterráneo les llegaba a los tobillos. Olía a azufre, a moho centenario y a podredumbre. El aire era tan espeso que cada respiración requería un esfuerzo consciente, pero el millonario no disminuyó la velocidad. Avanzaba a ciegas, con la mano libre rozando la pared de piedra resbaladiza para no perder el equilibrio en la oscuridad absoluta. «¿Jefe?» La voz de Rogelio Cifuentes viajó a través de la negrura, distorsionada por la curvatura del túnel, pero cargada de una escalofriante calma. «Sabemos que tomó la desviación hacia el viejo acueducto. No hay salida por ahí. La reja de la calle Zaragoza fue sellada con concreto hace 3 años. Usted mismo aprobó el presupuesto. Entregue a la niña. Le doy mi palabra de que su muerte será rápida y sin dolor. Isela solo quiere a la bastarda». La palabra bastarda rebotó en los muros de piedra y se clavó en el cerebro de Sebastián como un clavo al rojo vivo. La furia, una rabia volcánica y primitiva que nunca había experimentado en ninguna sala de juntas, le inyectó una dosis letal de adrenalina. No respondió. Hablar sería darles un blanco acústico. Sebastián sabía que Rogelio tenía razón sobre el concreto. El contratista había sellado la salida principal para evitar inundaciones. Pero lo que Rogelio, el estratega militar, no sabía era que Sebastián, el arquitecto obsesivo que revisaba hasta el último plano de sus donaciones, recordaba una anomalía en los cimientos. A medio camino del acueducto había un respiradero de mantenimiento victoriano, una escotilla de hierro forjado que conectaba directamente con el callejón trasero de una vieja imprenta en el barrio antiguo. «Agárrate de mi cuello, Nayeli, fuerte. No sueltes por nada del mundo», susurró Sebastián en el oído de la niña, apenas un hilo de voz inaudible a 1 metro de distancia. La niña obedeció, enredando sus bracitos delgados y cubiertos de lodo seco alrededor del cuello de Sebastián. El millonario usó ambas manos para tantear el techo abovedado. El agua ahora les llegaba hasta las rodillas. Las ratas chillaban a su alrededor, huyendo de las luces tácticas que empezaban a pintar de blanco la pared curva detrás de ellos. Estaban a menos de 50 metros. Los dedos de Sebastián, cortados y sangrantes por la caída en la sacristía, encontraron el metal oxidado en el techo. La escotilla. «Luz al frente. Contacto visual posible», gritó uno de los mercenarios. Un haz de luz cruzó el agua turbia, iluminando la espalda de Sebastián por una fracción de segundo. «Fuego a discreción», bramó Rogelio. El túnel entero rugió. El estruendo ensordecedor de los rifles automáticos
con silenciador escupiendo ráfagas de plomo, llenó el espacio confinado. Las balas impactaron contra el agua y la piedra a escasos centímetros de las piernas de Sebastián, levantando géiseres de lodo podrido y astillando los ladrillos centenarios. Un fragmento de piedra rebotó y le cortó la mejilla al millonario, pero él no se detuvo. Con un rugido gutural que le desgarró la garganta, Sebastián empujó la escotilla de hierro hacia arriba con ambas manos, usando la fuerza desesperada de un animal acorralado. El óxido de 100 años crujió, las bisagras gimieron, la placa de hierro de 50 kilos apenas se levantó unos centímetros, dejando entrar un hilo de luz anaranjada de las farolas de la calle. ¡Bam! Otra ráfaga destrozó el muro justo al lado de su cabeza. El polvo de ladrillo lo cegó temporalmente. ¡Sube!, le ordenó a Nayeli empujando a la niña por el estrecho hueco que había logrado abrir. Nayeli, ágil y pequeña, se escurrió por la abertura como un gato asustado, raspándose los brazos contra el metal oxidado. Tan pronto como ella estuvo fuera, Sebastián metió los hombros en el hueco. La luz táctica de los mercenarios lo iluminó de lleno. ¡Ahí está! ¡No lo dejen salir! Sebastián se impulsó hacia arriba con la fuerza de sus antebrazos, justo cuando una bala le rozó la pantorrilla, rasgando el pantalón del traje italiano y quemándole la piel. Logró salir al callejón empedrado, cayendo de bruces sobre los charcos de lluvia acumulada. Sin perder un milisegundo, giró sobre su espalda y pateó la pesada escotilla de hierro con ambos pies. La placa cayó con un estruendo metálico masivo, sellando el agujero justo en el momento en que una mano con guante táctico intentaba agarrar el borde. Se escuchó un grito ahogado de dolor desde abajo y el sonido de disparos rebotando inútilmente contra el hierro forjado. Sebastián no se quedó a comprobar si la tapa aguantaría. Agarró a Nayeli de la mano y se fundió en las sombras del callejón, dejando atrás el subsuelo y adentrándose en el laberinto urbano de la superficie. Cambio de piel. El aire nocturno de Monterrey estaba denso, cargado de esa humedad caliente que presagia una tormenta. Los neones parpadeantes de un bar cerrado iluminaban a medias el estrecho callejón del barrio antiguo. Sebastián se apoyó contra un muro de adobe descarapelado, respirando con la boca abierta, intentando meter oxígeno a la fuerza en sus pulmones ardientes. Estaba destrozado. El hombre de la portada de la revista Forbes, el magnate impecable de las telecomunicaciones y los bienes raíces, había desaparecido. Su camisa blanca era un trapo empapado de agua de alcantarilla, sudor, sangre seca y lodo negro. El saco azul marino estaba rasgado desde el hombro hasta la cadera, y su rostro estaba cruzado por un corte sangrante. A sus pies, Nayeli temblaba de frío, apretando el anillo de Constanza en su puño con una fuerza cadavérica. El ulular de las sirenas cortó la noche. Desde su posición al final del callejón, Sebastián podía ver la avenida Constitución. Estaba plagada de luces rojas y azules. Vehículos blindados de la policía estatal rodeaban el perímetro de la catedral a 3 cuadras de distancia. Pero Sebastián sabía la verdad. La policía no iba a salvarlos. Rogelio tenía contactos en todas las corporaciones. Las autoridades creerían la versión de un ataque terrorista fallido y establecerían un cerco para proteger a Isela, mientras los escuadrones de la muerte de Cifuentes patrullarían las calles buscándolo a él. «Tenemos que ir al lugar de las paredes frías», susurró Nayeli, tirando débilmente de la manga rota de Sebastián. «Mamá me está esperando. Me prometió que aguantaría, pero tose mucha sangre». El estómago de Sebastián se contrajo violentamente. Tose sangre. Constanza. Su Constanza. La mujer brillante, de risa estruendosa y ojos verdes que le había enseñado a amar, pudriéndose en el sótano del viejo sanatorio psiquiátrico de los Fontaner, en la carretera nacional,
La urgencia lo golpeó con la fuerza de un mazo. Se asomó por la esquina del callejón hacia la calle Padre Mier. A 50 metros, reconoció la silueta de uno de sus propios vehículos de escolta. Una camioneta Suburban blindada, negra, nivel 5. El motor estaba encendido. Un hombre trajeado con un auricular transparente fumaba recargado en el cofre, escaneando a los pocos peatones que se atrevían a caminar por ahí a esa hora. Era un punto de control. Lo estaban acorralando. Sebastián se llevó la mano al bolsillo. Aún tenía las llaves de su Mercedes AMG estacionado en el ballet parking de la iglesia, sus tarjetas de crédito negras de límite infinito y su billetera forrada en piel de cocodrilo. Sacó todo, las tarjetas, la chequera, su identificación. Miró el plástico y el metal que dictaban su poder en el mundo. Si usaba una tarjeta, lo rastrearían en 3 segundos. Si subía a uno de sus autos, Rogelio apagaría el motor vía satélite y bloquearía las puertas. Su fortuna, en este preciso instante, no valía absolutamente nada. Era una trampa mortal. Con un movimiento seco, arrojó las tarjetas de crédito y las llaves del Mercedes a una alcantarilla cercana. Escuchó el chapoteo del plástico cayendo al agua sucia. Se quitó el reloj Patek Philippe de platino de la muñeca izquierda y lo metió en el bolsillo. Eso era efectivo no rastreable. «Vamos por aquí, pegada a la pared. Cero ruido», ordenó, tomando a Nayeli en brazos para avanzar más rápido por las sombras. Se movieron sigilosamente por los patios traseros de las viejas casonas coloniales, saltando bardas de piedra, esquivando botellas rotas y perros callejeros que les gruñían al pasar. Sebastián calculaba cada paso con la precisión de una máquina. Necesitaba transporte, algo viejo, analógico, sin GPS, sin computadoras a bordo, algo que las cámaras de seguridad del gobierno, a las que Rogelio tenía acceso, ignoraran por completo. A la vuelta de una esquina, cerca de la zona del Mercado Juárez, encontró su boleto de salida. En la parte de carga de una bodega de frutas a oscuras, había una camioneta estaquitas Nissan de los años 90. La pintura blanca original estaba devorada por el óxido, y la caja de redilas de madera estaba cargada a medias con guacales vacíos de tomate. El conductor, un joven con delantal sucio, estaba discutiendo acaloradamente por un teléfono celular de tapa en la acera de enfrente, de espaldas al vehículo. El motor de la camioneta estaba encendido. Tosía humo negro por el tubo de escape suelto, sonando como una cafetera a punto de explotar. Sebastián no sintió ni una gota de remordimiento. Bajó a Nayeli, le hizo una seña para que se agachara y corrió en silencio, encorvado aprovechando el ruido del motor para enmascarar sus pasos. Llegó a la puerta del copiloto, la abrió sin hacer ruido y subió a la niña al asiento de vinilo roto que apestaba a tabaco rancio y cebolla. Luego rodeó la camioneta arrastrándose por el suelo, fuera de la línea de visión del conductor. Abrió la puerta del piloto y se deslizó frente al volante, que estaba pegajoso de grasa. Puso la palanca de velocidades en directa. El joven del delantal giró la cabeza justo en el momento en que Sebastián pisó el acelerador a fondo. La vieja camioneta rugió, patinando las llantas desgastadas sobre el pavimento húmedo. El joven gritó algo ininteligible y corrió hacia ellos, pero Sebastián dio un volantazo salvaje, derribando 2 cajas vacías de madera, y se integró a toda velocidad a la avenida oscura, perdiéndose en el tráfico de la medianoche regiomontana. El viento caliente golpeaba el rostro de Sebastián a través de la ventana sin cristal. El millonario miró por el espejo retrovisor. Ninguna sirena lo seguía. El camuflaje perfecto. Una chatarra oxidada perdiéndose en la inmensidad de la ciudad industrial. A su lado, Nayeli estaba acurrucada en el piso de la camioneta, abrazada a sus propias rodillas para que nadie la viera desde afuera. La luz de las farolas anaranjadas
parpadeaba sobre su rostro embarrado. Sebastián la miró. El parecido físico era tan doloroso que le robaba el aliento. La nariz de Constanza, la forma terca en la que apretaban los labios. Nayeli levantó la mirada y se encontró con los ojos del hombre que conducía como un maníaco. «Tú eres mi papá, ¿verdad?», preguntó la niña. Su voz era apenas un murmullo sobre el ruido estruendoso del motor viejo, pero cruzó la cabina con la fuerza de un disparo a quemarropa. «Mamá me dijo que no me asustara de ti. Me dijo que tenías los ojos más tristes del mundo, pero que me defenderías de los monstruos». Sebastián sintió que la garganta se le cerraba. Las lágrimas, que no había derramado en 7 años, que se había prohibido a sí mismo desde el funeral vacío, le quemaron los bordes de los ojos. Apretó el volante de plástico agrietado hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El dolor de los últimos 7 años se condensó en un solo instante de claridad aplastante. Isela le había robado ver los primeros pasos de su hija. Le había robado escuchar su primera palabra. Lo había condenado a un infierno de soledad mientras el amor de su vida respiraba bajo la tierra. Sebastián pisó el acelerador, ignorando el semáforo en rojo que cruzaba la avenida Garza Sada. «Sí, pequeña, soy tu papá», respondió Sebastián, y su voz no tembló. Estaba cargada de una promesa macabra, fría y absoluta. «Y los monstruos no saben lo que se les viene encima. Agárrate fuerte. Vamos a sacar a tu madre de ese infierno». La prisión de cristal. El motor de la vieja Nissan escupió un último bufido de humo negro antes de que Sebastián apagara los faros. La oscuridad de la carretera nacional los tragó por completo. A su derecha, oculto tras una cortina de pinos negros y maleza salvaje, se alzaba la silueta monstruosa del antiguo sanatorio psiquiátrico de la familia Fontaner. No había letreros. No había luces en las ventanas del imponente edificio de concreto brutalista, diseñado en los años 70 y abandonado oficialmente hace una década. Para el mundo, era un bloque de cemento muerto. Para Sebastián, era la tumba donde su vida había sido enterrada viva. El millonario detuvo la camioneta chatarra detrás de un montículo de tierra, a 100 metros de la entrada principal. El silencio del bosque a las afueras de Monterrey era ensordecedor, interrumpido solo por el canto lejano de las cigarras y la respiración agitada de la niña a su lado. «Escúchame bien, Nayeli», ordenó Sebastián, girándose hacia ella con una intensidad eléctrica. «Te vas a quedar aquí. Te vas a esconder debajo del asiento pegada al suelo de metal. Pase lo que pase, escuches lo que escuches, no vas a salir. ¿Me entiendes? Si ves luces, cierras los ojos. No haces ruido. Voy a sacar a tu madre y voy a volver por ti. Te lo juro por mi alma». La niña asintió, con los ojos inmensos y brillantes en la oscuridad. Sus manitas sucias soltaron la tela del saco rasgado de Sebastián. «No dejes que la señora de blanco la lastime», susurró Nayeli con la voz quebrada. Sebastián no respondió con palabras. Apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Agarró una pesada llave de cruz de hierro oxidado que había encontrado tirada en el piso de la camioneta y abrió la puerta sin hacer ruido. El aire helado de la madrugada golpeó su rostro herido. Se deslizó entre los árboles, moviéndose como un fantasma vengativo. El traje de diseñador, ahora convertido en harapos, se mimetizaba perfectamente con las sombras. Al acercarse al muro perimetral rematado con alambre de púas, el instinto de cazador de Sebastián se agudizó. Isela no habría dejado este lugar desprotegido, ni siquiera en el día de su boda. Se asomó por un hueco en la barda de ladrillo. Allí estaba la primera línea de defensa, una caseta de seguridad camuflada bajo la hiedra. 2 hombres fumaban cigarrillos baratos, iluminando sus rostros aburridos con la brasa intermitente. Llevaban chalecos tácticos oscuros sobre ropa civil
y subfusiles colgados del cuello. Eran mercenarios de Rogelio, los rezagados que se habían quedado cuidando la jaula mientras los demás asistían a la fiesta grande. Sebastián apretó el hierro oxidado en su mano derecha. El empresario de la lista Forbes había muerto en el altar. El hombre que respiraba ahora en el bosque era una bestia primitiva, dispuesta a destrozar a cualquiera que se interpusiera entre él y Constanza. Esperó a que uno de los hombres entrara a la caseta para orinar. El otro se quedó afuera, pateando piedras en la grava, dándole la espalda al bosque. Fue cuestión de 3 segundos. Sebastián saltó la parte baja del muro caído con una agilidad felina nacida de la pura adrenalina. No hizo ruido al caer. Se lanzó sobre la espalda del mercenario antes de que el hombre pudiera dar una bocanada más a su cigarro. El brazo izquierdo de Sebastián se cerró alrededor del cuello del guardia, bloqueando su tráquea en un estrangulamiento perfecto y brutal. Al mismo tiempo, la llave de cruz de hierro golpeó la sien del hombre con un crujido sordo, espantoso. El guardia se desplomó como un saco de plomo sin emitir un solo sonido. El segundo mercenario salió de la caseta, subiéndose el cierre del pantalón. «Oye, cabrón, ¿dónde pusiste el...?» Las palabras murieron en su garganta. Sebastián ya estaba frente a él. El millonario embistió con la fuerza de un tren de carga, aplastando al hombre contra el cristal blindado de la caseta. La rodilla de Sebastián subió como un pistón, destrozando el esternón del mercenario. Antes de que el hombre pudiera levantar el subfusil, Sebastián le arrebató el arma de un tirón salvaje y le conectó un culatazo directo en la mandíbula. El crujido de los huesos llenó la noche. El guardia cayó desmayado sobre su propia sangre. Sebastián no se detuvo a mirar los cuerpos. Los despojó de una tarjeta de acceso magnética y de una linterna táctica. Revisó el cargador del subfusil. 30 balas de punta hueca. Quitó el seguro. El frío del acero en sus manos era reconfortante. Era el peso de la justicia. Cruzó el patio central corriendo en zigzag, esquivando las cámaras de seguridad oxidadas que, sabía bien, seguían operativas. Llegó a las inmensas puertas de cristal templado del edificio principal. Estaban bloqueadas electrónicamente. Deslizó la tarjeta manchada de sangre por el lector. Un pitido verde confirmó el acceso. Las puertas se abrieron con un siseo neumático. El interior del sanatorio era una pesadilla arquitectónica. El hedor a desinfectante industrial rancio, mezclado con humedad y polvo de asbesto, lo golpeó como una bofetada. Los pasillos eran interminables túneles de azulejos blancos desconchados. Las sillas de ruedas oxidadas yacían volcadas en las esquinas como esqueletos de metal. La voz de Nayeli resonó en su mente. En el sótano, sin ventanas, solo con la luz del techo. Sebastián ignoró los ascensores clausurados. Encontró la puerta de las escaleras de servicio, la pateó para abrirla y comenzó el descenso hacia las entrañas de la locura. Cada paso resonaba en el hueco de la escalera de concreto. Bajó un piso, 2 pisos, 3. El aire se volvía más pesado, más frío, más irrespirable. La temperatura había caído 10 grados. Llegó al nivel -3. El subsuelo profundo. El área de aislamiento psiquiátrico de los años 50. El pasillo aquí no tenía azulejos blancos. Eran bloques de concreto gris, iluminados débilmente por bombillas fluorescentes moribundas que zumbaban como enjambres de moscas. Había una docena de puertas de acero pesado, sin manijas exteriores, cerradas con gruesos pasadores electrónicos. Eran celdas de máxima seguridad diseñadas para pacientes violentos. Sebastián avanzó lentamente, empuñando el subfusil. El silencio aquí abajo era sobrenatural, pesado, asfixiante. Sus pasos crujían sobre una capa de agua sucia y tierra. El rastro. Se detuvo en seco y apuntó la linterna al suelo. Había huellas,
pequeñas pisadas de barro que salían de una rejilla de ventilación reventada cerca del suelo y se dirigían hacia una de las celdas del fondo. Era el rastro de la huida de Nayeli. Al final del corredor, la celda número 7 tenía una luz roja encendida sobre el marco de acero. Estaba bloqueada. Sebastián corrió hacia ella. Pegó el rostro al pequeño cristal blindado de observación, del tamaño de una caja de zapatos incrustado en el centro de la puerta. El cristal estaba empañado por dentro. ¿Constanza? Su voz salió como un rasguño ahogado, un ruego a Dios, al diablo y al universo. ¿Constanza? Limpió el cristal empañado con la manga rasgada de su camisa y miró hacia adentro. El horror de lo que vio le congeló la sangre en las venas. El fantasma de Monterrey. La celda era una caja de zapatos de concreto desnudo. No había cama, solo un colchón manchado tirado en el suelo bajo la luz mortecina de un solo foco protegido por una jaula de alambre. En una esquina, la tierra estaba removida, ocultando la tubería rota por donde Nayeli había escapado hacia la superficie. Y en el centro de esa tumba lúgubre, encadenada por el tobillo derecho a un pesado grillete incrustado en la pared, había una mujer. Sebastián soltó un gemido animal, retrocediendo un paso como si le hubieran disparado a quemarropa en el pecho. Estaba de espaldas a la puerta, acurrucada en posición fetal, vistiendo unos harapos grises que le colgaban del cuerpo esquelético. Su cabello, que Sebastián recordaba como una cascada espesa y negra que olía a vainilla, ahora era una maraña encanecida, opaca y rala, cayéndole sobre los hombros huesudos. Estaba temblando incontrolablemente, tosiendo con un sonido húmedo y desgarrador que hacía eco en las paredes de concreto. ¡Constanza!, gritó Sebastián, golpeando la puerta de acero con los puños desnudos, ignorando el dolor de la carne abriéndose contra el metal. La mujer dejó de toser. Se quedó petrificada. El sonido de su nombre, pronunciado por esa voz específica, no había resonado en ese calabozo en 7000 días y noches. Lentamente, con una lentitud agónica que demostraba la debilidad extrema de sus músculos atrofiados, giró el rostro hacia la puerta blindada. Los ojos verdes eran inmensos, devorando su rostro demacrado, hundidos en cuencas oscuras. Miró a través del cristal. Sus labios pálidos y agrietados temblaron, abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. La conmoción en su rostro fue absoluta. Levantó una mano temblorosa, cubierta de cicatrices y suciedad, como si quisiera tocar la aparición al otro lado del vidrio, como si temiera que su mente rota estuviera jugándole otra alucinación cruel. Sebastián no podía respirar. Las lágrimas, calientes y espesas, finalmente se desbordaron, resbalando por sus mejillas, mezcladas con polvo y sangre seca. «Apártate del vidrio», le ordenó Sebastián. Su voz ahora era el rugido grave de un depredador. No había tiempo para llantos. La cacería venía detrás de él. Constanza entendió. El instinto de supervivencia brilló en esos ojos verdes. Arrastró su cuerpo encadenado hacia la esquina opuesta, cubriéndose la cabeza con los brazos. Sebastián alzó el subfusil. Apuntó directamente a la caja de la cerradura electrónica empotrada en el marco de acero. Apretó el gatillo. La ráfaga ensordecedora destrozó el silencio del nivel 3. Chispas, plástico fundido y fragmentos de acero volaron por el pasillo. El panel electrónico estalló, soltando chispas azules, pero el cerrojo maestro de titanio, diseñado para contener pacientes psiquiátricos enfurecidos, se quedó atascado. Sebastián pateó la puerta de acero con toda su fuerza, la suela de su zapato italiano resbalando en el metal. Pateó de nuevo. La rabia pura le inyectó una fuerza inhumana. Al cuarto impacto, las bisagras destrozadas cedieron, y la puerta pesada se abrió hacia adentro con un chirrido de metal desgarrado.
rebotando contra el muro de concreto. Sebastián arrojó el arma al suelo. Se abalanzó hacia el interior de la celda, cayendo de rodillas frente a ella. No hubo palabras de amor, no hubo declaraciones románticas de película. La realidad era cruda, apestaba a enfermedad, a tierra y a encierro. Sebastián envolvió con sus brazos fuertes el cuerpo frágil y desnutrido de la mujer que amaba. Sintió cada hueso de sus costillas bajo la tela raída. Constanza se aferró a su camisa rota con dedos que parecían garras desesperadas, escondiendo el rostro en el hueco de su cuello. Su llanto no era humano, era el aullido silencioso de un alma que había sido arrancada del infierno. Te encontré, te encontré. Ya estoy aquí, mi amor, ya estoy aquí, repetía Sebastián besando frenéticamente su frente sucia, su cabello enredado, aplastando su rostro contra el de ella, sintiendo sus lágrimas fundirse con las suyas. Sebastián, sollozó Constanza. Su voz era áspera, rota por los años de gritar en la oscuridad sin ser escuchada. Nayeli, mi niña, ¿dónde está mi niña? Está a salvo, está afuera. Ella me trajo hasta ti. Tenemos que irnos, Constanza, no tenemos tiempo. El millonario bajó la mirada hacia el tobillo de su esposa. El grillete de hierro oxidado le había llagado la piel, dejando una marca purulenta y profunda alrededor del hueso. La cadena de acero pesado se incrustaba en un anillo forjado en el propio concreto del suelo. No había cerradura para dispararle. Era una obra de albañilería hecha para ser eterna. Sebastián se levantó de un salto, tomó el subfusil del suelo y lo usó como palanca. Metió el cañón grueso entre la argolla de concreto y el primer eslabón de la cadena. Apoyó un pie en la pared, tensó los músculos de sus brazos y espalda hasta que sintió que las fibras se iban a desgarrar. El metal del arma crujió, amenazando con doblarse. «Isela», susurró Constanza tosiendo sangre en su mano. Su cuerpo temblaba al presenciar el esfuerzo de su esposo. «Isela me quitó todo, Sebastián. Cada noche bajaba, se paraba y me contaba cómo te besaba, cómo preparaba su vestido de novia. Me obligó a ver fotos de tu boda. El nombre fue suficiente combustible». Con un rugido gutural que hizo vibrar el foco enjaulado del techo, Sebastián empujó hacia abajo con una fuerza ciega, letal, nacida del odio más absoluto que un hombre podía albergar. ¡Crack! El anillo de concreto, corroído por años de humedad subterránea y superado por la palanca, reventó. La cadena quedó libre, cayendo al suelo con un ruido pesado. Constanza era libre, pero su cuerpo estaba roto. Intentó ponerse en pie, pero sus piernas le fallaron instantáneamente. Se habría estrellado contra el suelo de cemento si Sebastián no la hubiera atrapado a centímetros de la caída. La levantó en sus brazos como si fuera cristal. Su peso era alarmante. Isela la había estado matando de hambre metódicamente, día a día, esperando que muriera por sí sola para no ensuciarse las manos de sangre. «Sostente de mí, no te voy a soltar nunca más», le dijo Sebastián, acomodando la cabeza de Constanza contra su pecho rasgado. Recogió el subfusil con una sola mano, apoyándolo en su cadera. La sacó de la celda y cruzaron el umbral hacia el pasillo oscuro. Constanza cerró los ojos, incapaz de soportar la débil luz de los fluorescentes moribundos después de tantos años de oscuridad perpetua. Pero la victoria del rescate duró exactamente 3 latidos. Justo cuando Sebastián ponía un pie en el primer escalón de concreto para comenzar el ascenso hacia la superficie, el sonido cortó la respiración de ambos. Era el zumbido eléctrico de los elevadores principales cobrando vida. Los mismos elevadores que Sebastián había visto clausurados y muertos en el lobby del sanatorio minutos antes. La energía había sido reactivada desde el exterior. Sebastián miró hacia el hueco de la escalera. A través del espacio libre que subía por los 3 pisos,
Vio el destello implacable de linternas tácticas penetrando la oscuridad del nivel superior, rebotando en las paredes de azulejos blancos. Y entonces, una voz viajó hacia abajo, amplificada por el eco del tiro de la escalera. Una voz de mujer nítida, elegante, dulce y absolutamente venenosa. «¿Creíste que sería tan fácil, Sebastián?», resonó la voz de Isela Fontaner, destilando una crueldad que helaba la sangre. «Bajen, tapen las salidas. Quiero a mi mejor amiga muerta antes de que vuelva a ver la luz del sol». El elevador emitió un campaneo seco, indicando su descenso hacia el nivel -3. Las luces tácticas empezaron a bajar velozmente por las escaleras. Estaban encerrados en la tumba de concreto, a 50 metros bajo tierra, y la muerte armada hasta los dientes acababa de llegar a sellar la bóveda para siempre. La emboscada nupcial. El campaneo metálico del ascensor descendiendo por el tiro de concreto fue el sonido de una guillotina cayendo en cámara lenta. El número digital sobre las puertas de acero forjado en el extremo del pasillo cambiaba con una lentitud tortuosa. Nivel -1, nivel -2. Sebastián sabía que intentar subir por las escaleras principales era un suicidio. Los haces de luz táctica de los hombres de Rogelio ya barrían los peldaños superiores, cortando la oscuridad como cuchillas blancas. Estaban atrapados en una caja de zapatos a 30 metros bajo tierra, con una sola salida viable y un ejército bloqueándola. «Escúchame, mi amor», susurró Sebastián, pegando su frente cubierta de sudor frío y polvo contra la sien de Constanza. La mujer pesaba tan poco en sus brazos que le rompía el alma, pero no había tiempo para el duelo. «Voy a apagar las luces. Voy a hacer mucho ruido. Tienes que taparte los oídos y no soltarte de mi cuello. No importa lo que escuches, no grites. ¿Entiendes? No grites». Constanza, temblando por el esfuerzo sobrenatural de mantenerse consciente, asintió débilmente. Sus manos, reducidas a piel y hueso, se aferraron a la tela ensangrentada del saco de su esposo, con una fuerza nacida del terror más puro. El indicador del ascensor marcó el nivel -3. ¡Ding! Sebastián no esperó a que las puertas se abrieran por completo. Levantó el subfusil robado con su brazo derecho, apoyó la culata contra su cadera para compensar el retroceso y apretó el gatillo. La ráfaga ensordecedora destrozó el silencio sepulcral del sótano. Las balas de punta hueca barrieron el panel eléctrico principal incrustado en la pared de concreto a la derecha del elevador, el mismo que alimentaba las luces de emergencia del pasillo y el mecanismo de las puertas. Una lluvia de chispas azules y naranjas estalló en el aire, seguida de un estallido sordo. La oscuridad absoluta se tragó el nivel -3 en una fracción de segundo, justo cuando las puertas del ascensor se atascaban a medio abrir. «¡Contacto al frente! ¡Fuego de supresión!», rugió la voz inconfundible de Rogelio desde el interior del elevador. El pasillo entero se iluminó de golpe, pero no con lámparas, sino con los fogonazos estroboscópicos de 4 rifles automáticos disparando a ciegas en la oscuridad. El sonido era un martilleo físico, una presión acústica que reventaba los tímpanos. Las balas impactaban contra los muros de concreto, astillando los azulejos centenarios y levantando nubes de polvo de asbesto y fragmentos de plomo caliente que silbaban por el aire. Sebastián ya no estaba allí. Aprovechando el caos y la ceguera temporal de los fogonazos, se había deslizado hacia la izquierda, cruzando el corredor inundado de agua sucia hacia el área de hidroterapia abandonada. Era un salón inmenso y cavernoso, lleno de antiguas bañeras de hierro fundido recubiertas de porcelana oxidada y muros divisorios a medio derruir. Se arrojó detrás de la bañera más grande, en la esquina más profunda de la habitación, justo cuando una bala perdida le rozó el deltoides izquierdo. El millonario sofocó un grito de dolor
apretando los dientes hasta que sintió el sabor a sangre en la boca. La tela del traje se empapó instantáneamente de un rojo oscuro y espeso. «¡Abran esa puerta a la fuerza!», gritaba Rogelio. «Activen las luces tácticas, barran cada centímetro. No pudo ir lejos con ella a cuestas». El crujido del metal forzado resonó en el pasillo. Los mercenarios empujaron las puertas atascadas del ascensor y comenzaron a inundar el sótano. 6 haces de luz de alta intensidad cortaron la negrura como faros de niebla, proyectando sombras monstruosas de las camillas oxidadas y las sillas de ruedas volcadas en las paredes de concreto. Sebastián respiraba por la boca, jadeando en silencio, intentando controlar el dolor punzante en su hombro. Constanza escondía el rostro en el pecho de él, tosiendo débilmente. Cada espasmo en el cuerpo de su mujer era una cuenta regresiva hacia la muerte. «Alcázar», la voz de Isela Fontaner flotó por el pasillo, arrastrándose por el suelo húmedo como una serpiente venenosa. Era un tono calmado, enfermizamente dulce, que contrastaba con el olor a pólvora y sangre. «¿Dónde estás, mi amor? Nuestro vuelo a las Maldivas sale en 3 horas. No querrás que perdamos la luna de miel por este pequeño malentendido». Sebastián asomó 1 milímetro de su rostro por encima del borde de la bañera oxidada. La imagen que captó le revolvió el estómago. Isela caminaba por el centro del pasillo, flanqueada por Rogelio y 2 mercenarios fuertemente armados. Su vestido de novia, que horas antes valía el presupuesto de un pequeño país, era ahora una visión de pesadilla. La falda de seda blanca estaba empapada de agua negra de las cañerías, desgarrada en los bordes y manchada de lodo. El corpiño estaba salpicado con una gota de sangre, probablemente del guardia que Sebastián había masacrado en la caseta. Pero ella caminaba con la espalda recta, la barbilla en alto, sosteniendo una pistola semiautomática plateada en su mano derecha con la naturalidad de quien sostiene una copa de champán. «Sal de ahí, Sebastián. Sé un hombre por una vez en tu vida», provocó Isela deteniéndose en el umbral de la sala de hidroterapia. «¿De verdad vas a morir en un sótano pudriéndote junto a ese cadáver respiratorio?» Rogelio hizo una seña con la mano táctica. 2 mercenarios se separaron del grupo principal y comenzaron a avanzar flanqueando la sala, revisando detrás de cada muro a medio derruir, acercándose peligrosamente a la posición de Sebastián. El millonario revisó el cargador de su arma. Le quedaban quizás 15 balas. Eran demasiados. Estaban acorralados en desventaja táctica, superados en número y en potencia de fuego. Uno de los mercenarios pateó una bandeja quirúrgica de metal oxidado que resonó con un estruendo terrible. El hombre apuntó su linterna hacia la esquina donde se encontraba la bañera de hierro fundido. La luz blanca y cegadora golpeó el rostro de Sebastián. «Los tengo. Sector 3. Detrás de las...». El mercenario no pudo terminar la frase. Sebastián se incorporó como un resorte, impulsado por la pura furia, ignorando el fuego en su hombro izquierdo. Levantó el arma y soltó una ráfaga corta y controlada de 3 balas. Los proyectiles impactaron directamente en el pecho y el cuello del hombre, arrojándolo hacia atrás en un charco de agua estancada. Pero al revelar su posición, Sebastián firmó su sentencia. El otro mercenario abrió fuego instantáneamente, destrozando el borde de la bañera de porcelana a centímetros de la cabeza de Constanza. Sebastián tuvo que agacharse, cubriendo el cuerpo de su esposa con el suyo propio, mientras una lluvia de metralla de hierro y cerámica les caía encima. «¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego, imbéciles!», gritó Isela levantando la mano libre. «Dije que quiero hacerlo yo, quiero verle los ojos cuando ella deje de respirar». El cese al fuego fue inmediato, dejando solo el eco de los disparos zumbando en los oídos de Sebastián. De repente, un chasquido mecánico ensordecedor sacudió el sótano. «Clac, clac, clac». Rogelio
había encontrado la caja de interruptores manuales de los generadores diésel de emergencia. Las enormes lámparas industriales, empotradas en el techo de concreto, protegidas por jaulas de alambre, parpadearon 2 veces antes de encenderse con un zumbido eléctrico brutal. La sala de hidroterapia se iluminó con una luz amarilla, enferma y despiadada. Ya no había sombras donde esconderse. Ya no había sorpresas. Sebastián levantó la vista. A menos de 5 metros de distancia, en un semicírculo perfecto de muerte, estaban Rogelio y los 3 mercenarios restantes, apuntando sus rifles láser directamente a su cabeza. Y en el centro, caminando lentamente con el sonido del agua negra chapoteando bajo sus tacones blancos, estaba Isela Fontaner. La emboscada se había cerrado. No había escapatoria física posible. El as bajo la manga. El silencio en la enorme sala de concreto era espeso, interrumpido únicamente por la respiración ronca y silbante de Constanza y el zumbido de los generadores de emergencia. Isela se detuvo a 3 metros de la bañera, donde Sebastián sostenía el cuerpo frágil de su esposa. La novia manchada de lodo ladeó la cabeza, observando la escena con una mueca de asco genuino y fascinación sádica. «Mírala bien, Sebastián», dijo Isela, su voz resonando en los muros azulejados. «Mira lo que has estado llorando durante 7 años. Un espectro, una bolsa de huesos sucios que huele a orines y a enfermedad. ¿Esta es la gran Constanza Vivaldi? La mujer por la que me rechazaste en la universidad, la brillante arquitecta por la que me hiciste a un lado para dejarme el papel de la amiga solterona». Constanza se estremeció. Apretó los puños esqueléticos contra la camisa rasgada de Sebastián. Sus ojos verdes, hundidos en las cuencas, buscaron el rostro de quien alguna vez consideró su hermana. «Tú eras mi familia», susurró Constanza, con una voz tan frágil que parecía a punto de romperse como un cristal. La saliva se mezcló con un hilo de sangre en la comisura de sus labios. «Te di la llave de mi casa, te confié mi embarazo». Isela dejó escapar una carcajada seca, carente de cualquier calor humano. «Y por eso fue tan fácil, querida». «Porque eras estúpida», respondió Isela apuntando distraídamente la pistola hacia el techo. «El día del accidente, cuando te metí la aguja con sedante en el brazo mientras tomábamos el té, ni siquiera parpadeaste. Confiaste en mí hasta que despertaste encadenada a ese muro. El cuerpo calcinado en el fondo del barranco fue una obra de arte de la morgue que mi familia controla. Rogelio consiguió los registros dentales falsos. Yo me encargué de llorar en el funeral más fuerte que nadie». Isela dio un paso adelante, sus ojos oscuros clavándose en Sebastián, que la miraba con un odio gélido y silencioso. «Fue un trabajo perfecto, y la recompensa fue aún mejor», continuó Isela saboreando cada sílaba. «Durante 7 años dormí en tu cama, Sebastián. 7 años manejando el 50% de tus acciones, construyendo un imperio, consolándote mientras te rompías a pedazos en el aniversario de su muerte. Yo era tu salvavidas, tu diosa. Lo teníamos todo, el mundo a nuestros pies. Y hoy en nuestro puto altar tuviste que arruinarlo todo por una mocosa cubierta de mierda que no supo quedarse callada». Sebastián no levantó el arma. La dejó caer intencionalmente sobre el agua sucia a sus pies. El sonido del metal chocando contra el azulejo hizo que los mercenarios tensaran el dedo en el gatillo, pero nadie disparó. El millonario sabía que en un duelo de velocidad contra 4 fusiles estaba muerto. Necesitaba usar la única arma que los Fontaner jamás entenderían, el cerebro de un depredador corporativo y tecnológico. Apoyó lentamente el cuerpo de Constanza contra el hierro frío de la bañera y se puso de pie, irguiéndose en toda su estatura a pesar del dolor sangrante en su hombro. El saco destrozado, la camisa manchada, la sangre en el rostro, todo eso desapareció frente al aura de poder puro, oscuro
e inquebrantable que el hombre emanaba. «Hablas demasiado cuando crees que has ganado, Isela», dijo Sebastián. Su voz no era un grito, era plana, profunda, desprovista de miedo. Era la voz del hombre que había destruido monopolios y triturado a sus enemigos en las salas de juntas de Wall Street. «Es tu mayor defecto. Siempre necesitas que la audiencia aplauda tu genialidad». Isela frunció el ceño, apretando el agarre de su pistola. «No hay audiencia, Sebastián. Solo estamos nosotros. Y en 5 minutos, tú y tu amada esposa serán cenizas en el incinerador médico de este sanatorio. Rogelio, mátalo primero. Quiero que ella lo vea caer». Rogelio Cifuentes levantó su rifle, apuntando directamente al centro de la frente de Sebastián. Pero el millonario no se encogió. Al contrario, una sonrisa, una mueca tétrica y lobuna se dibujó en los labios partidos de Sebastián Alcázar. Lentamente, usando solo los dedos índice y pulgar de su mano derecha ilesa, buscó en el bolsillo interior de lo que quedaba de su pantalón a medida. Sacó un objeto rectangular de cristal oscuro y titanio. Su teléfono móvil personal. La pantalla estaba resquebrajada pero encendida. «¿Olvidaste a qué me dedico, Isela?», preguntó Sebastián, levantando el teléfono a la altura de su pecho. Una pequeña luz roja y un icono verde de micrófono parpadeaban incesantemente en la esquina superior de la pantalla rota. «Soy el director ejecutivo de Alcázar Telecom. Soy dueño del 80% de la fibra óptica del norte del país, de los satélites de órbita baja y de la red de encriptación gubernamental. ¿De verdad creíste que el hombre que construyó la red de comunicaciones de este maldito país iba a entrar a la tumba de su esposa sin un seguro de vida?» Rogelio bajó milimétricamente el cañón de su arma, el pánico atravesando su duro entrenamiento militar. «¿Qué hiciste?», exigió Isela, la confianza desvaneciéndose de su rostro, reemplazada por un temor repentino, frío y punzante. «El inhibidor de señal está activado. No puedes hacer llamadas aquí abajo. Las paredes están recubiertas de plomo». «Tienes razón. Un teléfono comercial no tendría señal en este búnker, pero este no es un teléfono comercial». Sebastián giró la pantalla hacia ellos. En la pantalla fragmentada, la palabra «Transmisión satelital directa» activa brillaba en rojo, junto con un contador de tiempo que marcaba 12 minutos con 40 segundos. «Hace 12 minutos, mientras tú y tus perros de casa bajaban por el ascensor, creyéndose los dueños del infierno, activé el protocolo de emergencia de anulación corporativa. Utiliza una banda de frecuencia militar incrustada en el hardware, inmune a tus juguetitos inhibidores comprados en el mercado negro». Isela dio un paso atrás, el color abandonando su rostro por completo. Sus labios temblaron. «No, es un farol. Estás mintiendo para ganar tiempo», balbuceó apuntándole con la pistola plateada, pero esta vez su mano envuelta en encaje temblaba incontrolablemente. «¿Un farol?». Sebastián soltó una carcajada oscura, un sonido que rebotó en los azulejos y heló la sangre de los mercenarios. «Isela, acabas de confesar en alta definición acústica el secuestro de Constanza, el asesinato fingido, el cuerpo calcinado traficado desde la morgue por Rogelio, la conspiración de fraude corporativo para robar mis acciones. Absolutamente cada palabra, cada detalle de tu maldito monólogo de villana de pacotilla ha sido transmitido en vivo, en tiempo real, a través de un canal abierto». Sebastián dio un paso hacia adelante, acortando la distancia con las armas que le apuntaban, desafiando a la muerte misma. Su mirada era fuego líquido. «¿Y sabes a quién se lo transmití?», susurró Sebastián, su voz cortando el aire estático del sótano. «No a la policía local, a la que tienes comprada. No a tus jueces. Se lo envié directamente a la red de mi junta directiva, al secretario de la Defensa Nacional,
a la oficina central de la Interpol en la capital y como cereza del pastel, a los servidores de las 5 cadenas de noticias más grandes del país simultáneamente. No puedes detenerlo, no puedes borrarlo, y no puedes comprar a 500,000 personas que acaban de escuchar tu confesión. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. El sonido del imperio de Isela Fontaner desmoronándose en polvo. Rogelio Cifuentes bajó lentamente su rifle. El exmilitar sabía exactamente cómo funcionaba la tecnología militar de Alcázar. Miró a Isela y luego al suelo. Sabía que estaban muertos. No físicamente, sino legalmente, financieramente, absolutamente destruidos. Si apretaba el gatillo ahora, no sería un homicidio encubierto, sería un magnicidio transmitido a nivel nacional, y él pasaría el resto de su vida en una celda de máxima seguridad o frente a un pelotón de fusilamiento. Rogelio, mátalo, mátalo ahora mismo, te lo ordeno, gritó Isela perdiendo por completo la razón, el pánico deformando sus bellas facciones hasta convertirla en un monstruo histérico. Agitó la pistola plateada salvajemente en dirección a Sebastián, pero Rogelio no se movió. En cambio dio un paso atrás, separándose de ella. Los mercenarios intercambiaron miradas de puro terror bajo los pasamontañas e instintivamente bajaron las bocas de sus subfusiles. Nadie iba a hundirse en el abismo por una guerra perdida. El as bajo la manga había sido jugado. Sebastián Alcázar no necesitaba disparar una sola bala para aniquilar a sus enemigos. Y justo en ese instante, como para confirmar la sentencia dictada por el millonario, un sonido distante, agudo y multiplicador comenzó a filtrarse a través del concreto armado del techo desde el mundo de la superficie. Eran las sirenas, no una ni dos. Eran decenas de sirenas, de convoyes militares, de patrullas federales y de helicópteros de noticias convergiendo sobre los terrenos del sanatorio en la carretera nacional. El mundo entero acababa de escuchar el infierno y el mundo entero venía a derribar las puertas. Sebastián guardó el teléfono en su bolsillo con lentitud. Miró a Isela, cuyo brazo armado temblaba sin dirección, con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados por la locura de la derrota inminente. Se acabó, Isela, sentenció Sebastián con la frialdad de un juez ejecutando una condena. El fuego mintió, pero la transmisión satelital no. Bienvenida a tu propia prisión de cristal. El último velo, el aullido de las sirenas, dejó de ser un eco distante para convertirse en un taladro acústico que hacía vibrar los cimientos del nivel -3. El ruido de los motores pesados, el chirrido de los neumáticos frenando de golpe sobre la grava del exterior y el inconfundible batir de las hélices de los helicópteros cortando el viento nocturno se filtraban a través de los ductos de ventilación del sanatorio abandonado. Las luces estroboscópicas rojas y azules de decenas de patrullas federales y vehículos militares comenzaron a proyectar destellos fantasmagóricos a través de las rejillas del techo, tiñendo el agua sucia de la sala de hidroterapia con los colores de la condena absoluta. Isela Fontaner, la reina de hielo, la arquitecta de la mentira más atroz de la alta sociedad regiomontana, se estaba desmoronando en tiempo real. La máscara de control sociópata que había mantenido durante 7 años se fracturó en 1000 pedazos bajo la implacable luz amarilla de los generadores de emergencia. Su respiración era un silbido errático, un jadeo animal. El maquillaje perfecto que debía haber lucido en la portada de las revistas de Sociedad de Monterrey se había corrido con el sudor, la humedad y las lágrimas de pura furia, surcando su rostro demacrado como cicatrices negras. Miró la pantalla resquebrajada en la mano de Sebastián, donde el contador rojo de la transmisión satelital seguía corriendo, implacable, imparable, testificando su locura ante el mundo entero.
El imperio Fontaner, forjado durante décadas, acababa de ser reducido a cenizas radiactivas en menos de 15 minutos. Sus acciones no valían nada. Su nombre era sinónimo de monstruo. «¡Es mentira!», gritó Isela, con una voz aguda y desgarrada que rebotó histéricamente contra los azulejos rotos. «Es un truco corporativo. Estás blofeando, Sebastián. El inhibidor funciona. Nada salió de aquí». Pero Isela sabía la verdad. El terror en los ojos de sus propios mercenarios se lo confirmaba. El batallón que aterrizaba sobre sus cabezas se lo confirmaba. Estaba acabada. Un temblor espástico recorrió el brazo derecho de la mujer vestida de novia. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la empuñadura de la pistola semiautomática plateada. Si ella iba a hundirse en el abismo, no lo iba a hacer sola. Si el trono estaba perdido, el rey y la reina arderían con ella. «Si mi imperio cae, tú no vas a disfrutar las cenizas», rugió Isela, girando el torso con una violencia desesperada. No apuntó a Sebastián, el hombre que la acababa de destruir. Apuntó directamente al pecho frágil y desnutrido de Constanza, que seguía aferrada al saco rasgado de su esposo en el borde de la bañera de hierro. El dedo de Isela con la uña de porcelana blanca se contrajo sobre el gatillo, pero el disparo nunca ocurrió. Un impacto brutal, rápido y demoledor golpeó la muñeca de Isela antes de que el percutor cayera. No fue Sebastián, fue Rogelio Cifuentes, el exmilitar, calculando su propia supervivencia con la frialdad de un zorro acorralado, había tomado su decisión. No iba a morir por una mujer desquiciada, ni iba a sumar un homicidio en primer grado frente a una audiencia nacional. Con un movimiento táctico preciso, Rogelio golpeó el brazo armado de Isela con el cañón pesado de su rifle de asalto. El hueso de la muñeca de la novia crujió con un sonido seco. Isela soltó un alarido de agonía pura, soltando la pistola plateada que cayó al agua estancada con un chapoteo sordo. Antes de que ella pudiera reaccionar, Rogelio le propinó una patada en la parte posterior de la rodilla, obligándola a caer de bruces sobre los azulejos rotos, arruinando por completo lo que quedaba de su vestido de seda francesa. «Se acabó el juego, jefa», gruñó Rogelio pisando con su pesada bota militar la espalda de Isela para mantenerla contra el suelo helado. Levantó la vista hacia Sebastián, bajando el cañón de su rifle en señal de rendición incondicional. «Usted gana, patrón. Testificaré. Le daré al fiscal general todas las cuentas offshore, las ubicaciones de la morgue, los sobornos a los jueces, todo, a cambio de inmunidad parcial. Yo no la secuestré, yo solo encubrí. Usted sabe que soy pragmático». Sebastián no respondió a la negociación de su ex jefe de seguridad. No le importaba la inmunidad de Rogelio ni las cuentas offshore. Su único universo en ese instante era la mujer que temblaba en sus brazos. En ese preciso segundo, las puertas atascadas del ascensor fueron voladas en pedazos por una carga de brecha controlada. La explosión sacudió el sótano entero, llenando el pasillo de humo gris y olor a pólvora quemada. «Policía Federal, armas al suelo, manos a la nuca, ahora, ahora, ahora», rugió una voz a través de un megáfono, seguida por el ensordecedor tropel de 50 botas tácticas, inundando el nivel -3. Decenas de haces de luz roja de los rifles de asalto barrieron la sala de hidroterapia, apuntando a Rogelio, a los mercenarios congelados y a la figura caída de Isela Fontaner. Sebastián usó su cuerpo como escudo sobre Constanza, levantando la mano derecha, la que sostenía el teléfono en señal de alto. «Soy Sebastián Alcázar», bramó el millonario con la voz rota, imponiéndose sobre el caos del operativo. «Los tiradores están rendidos. Bajen las armas y traigan a los putos paramédicos. Mi esposa se está muriendo.
Necesito oxígeno ahora mismo. El líder del escuadrón táctico reconoció al magnate al instante. El operativo cambió de asalto a rescate en un parpadeo. Mientras los agentes federales sometían violentamente a Rogelio y esposaban a una Isela Fontaner, que gritaba incoherencias histéricas sobre bodas y traiciones, arrastrándola por el lodo de su propio calabozo, un equipo de paramédicos militares irrumpió en la sala con camillas rígidas y tanques de oxígeno. «No, no me toquen. Sebastián, no dejes que me lleven», sollozó Constanza, presa del pánico al ver a extraños acercándose a ella. Su mente, traumatizada por años de encierro, no podía procesar la libertad. Sus manos esqueléticas se clavaron en la carne del pecho de su esposo. «No voy a soltarte. Nadie te va a llevar a ninguna parte sin mí. Yo te cargo. Yo te saco de aquí», le juró Sebastián. Ignorando el dolor de la bala que le había rozado el hombro, ignorando la sangre que empapaba su camisa y el agotamiento físico que amenazaba con desmayarlo, Sebastián apartó a los paramédicos. Con una delicadeza infinita, levantó a Constanza en sus brazos. Ella escondió su rostro en el cuello de él, cerrando los ojos con fuerza. El ascenso desde el infierno fue un desfile surrealista. Sebastián caminó flanqueado por soldados fuertemente armados, subiendo por la rampa de concreto hacia la superficie. A cada paso, el aire se volvía más ligero, perdiendo el hedor a humedad y asbesto. Cuando finalmente cruzaron las puertas de cristal templado del sanatorio y salieron a la intemperie, la magnitud de la operación los golpeó. La carretera nacional estaba cortada. Había al menos 50 vehículos de emergencia, camiones de bomberos, ambulancias y furgonetas negras del gobierno. Arriba 3 helicópteros con reflectores iluminaban el bosque circundante como si fuera de día. Detrás del cordón policial, una legión de periodistas, cámaras de televisión y unidades móviles transmitían el clímax de la noticia que había paralizado a todo el país. La caída de los Fontaner. La resurrección de Constanza Vivaldi. Las cámaras apuntaron desesperadamente hacia la entrada principal cuando la figura imponente pero destrozada del magnate emergió entre los árboles cargando a su esposa. Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta de relámpagos blancos en la noche regiomontana. Los reporteros gritaban su nombre, exigiendo una declaración, buscando la primicia de la década. Sebastián no miró a ninguna cámara. Su rostro, manchado de sangre y lodo, era una máscara de concentración absoluta. No se detuvo ante la ambulancia de terapia intensiva que tenía las puertas abiertas esperándolos. Pasó de largo, ignorando las órdenes del comandante de la policía. Caminó directamente hacia el límite del bosque, hacia la oscuridad donde las luces no llegaban. Allí, oculta detrás de un montículo de tierra, seguía la vieja y oxidada camioneta Nissan. Sebastián llegó a la puerta del copiloto. Tenía el corazón latiendo desbocado. Con mucho cuidado apoyó a Constanza sobre sus propios pies, sosteniéndola firmemente por la cintura para que no colapsara, y con la mano libre abrió la puerta de metal oxidado que rechinó en la noche. El interior de la cabina estaba a oscuras. «Nayeli», llamó Sebastián. Su voz, que había rugido amenazas de muerte minutos antes, ahora era un susurro cálido, tembloroso y lleno de devoción. «Ya puedes abrir los ojos, pequeña». Se acabaron los monstruos. De debajo del asiento de vinilo roto, cubierta de polvo, barro seco y lágrimas, asomó una cabecita de rizos oscuros. Los inmensos ojos verdes de la niña brillaron al reflejar las luces lejanas de las patrullas. Vio a Sebastián primero, y luego su mirada bajó hacia la figura frágil que él sostenía. Constanza soltó un grito sordo, un sonido que le desgarró el alma a todos los presentes. Era un llanto que contenía 7 años de agonía, de rezos en la oscuridad, de miedo paralizante. «¡Mamá!»,
gritó Nayeli. La niña saltó fuera de la camioneta como un resorte, ignorando las piedras que le cortaban los pies descalzos. Se arrojó contra las piernas de Constanza. La madre se dejó caer de rodillas sobre la grava, sin importarle el dolor físico, y envolvió a su hija con sus brazos esqueléticos. Las dos se fundieron en un abrazo desesperado, aplastando el lodo de la niña contra los harapos grises de la madre. Lloraban, gritaban el nombre de la otra, besándose el rostro, tocándose como si necesitaran comprobar que la otra era real y no un fantasma engendrado por la locura del encierro. Sebastián cayó de rodillas junto a ellas. Sus enormes brazos rodearon a las dos mujeres de su vida, creando una barrera física contra el mundo exterior, contra las luces, contra las cámaras y contra el pasado. Enterró su rostro en el cabello de Constanza, rozando la frente de su hija, y por primera vez desde que la pesadilla había comenzado 7 años atrás, el millonario implacable se permitió llorar con una vulnerabilidad absoluta y desgarradora. Eran 3 sobrevivientes emergiendo de las cenizas. El anillo de plata deformado por el fuego falso colgaba del cuello de la niña, brillando débilmente bajo la luz de la luna, marcando el fin de la mentira y el inicio de la vida. Epílogo. 1 año después. El sol de primavera golpeaba con fuerza los inmensos ventanales de la mansión Alcázar, ubicada en las exclusivas colinas de San Pedro Garza García. El aire olía a pasto recién cortado y a gardenias, un contraste absoluto e intencional con el encierro del pasado. Sebastián estaba de pie en la terraza de mármol, vestido con una camisa de lino blanco y pantalones casuales, sosteniendo una taza de café humeante. Su rostro había perdido la tensión pétrea que lo caracterizó durante casi una década. Las cicatrices en sus manos eran el único recordatorio físico de la noche que lo cambió todo. Miró hacia los jardines inmensos de la propiedad. Allí, corriendo detrás de un cachorro Golden Retriever, estaba Nayeli. Llevaba un vestido amarillo brillante, zapatos limpios y su cabello oscuro caía en una cascada de rizos sueltos que atrapaban la luz del sol. Su risa, fuerte y contagiosa, inundaba el valle. Ya no había rastro de la niña aterrorizada cubierta de lodo. Era una niña feliz, radiante, que acababa de aprender a leer y que dominaba la casa entera con su carácter terco. Sentada en una manta de picnic bajo la sombra de un roble centenario, estaba Constanza. El año de terapias físicas, intervenciones médicas, nutrición especializada y apoyo psicológico intensivo había obrado un milagro lento pero seguro. Aunque seguía siendo delgada, había recuperado el brillo en su piel. Su cabello oscuro había vuelto a crecer sano, enmarcando ese rostro que Sebastián jamás dejó de amar. Llevaba un vestido ligero y estaba dibujando en un cuaderno de bocetos, retomando poco a poco su antigua pasión por la arquitectura. Constanza levantó la vista del papel y sus ojos verdes se encontraron con los de Sebastián en la terraza. Le sonrió. Era una sonrisa tranquila, honesta, libre de sombras. Levantó la mano, mostrándole un nuevo anillo de platino que brillaba en su dedo anular, justo al lado de la vieja cadena oxidada, que se negaba a quitarse del cuello como símbolo de supervivencia. A kilómetros de allí, en el penal federal de máxima seguridad para mujeres, Isela Fontaner enfrentaba su segunda semana de cadena perpetua sin derecho a fianza, despojada de su apellido, de su fortuna y de su cordura, encerrada en una celda de 3 por 3 metros, condenada a vivir en el mismo infierno de muros fríos que ella había diseñado para su mejor amiga. El mundo la había olvidado. Sebastián dejó la taza de café en la mesa de la terraza, bajó los escalones de piedra de 2 en 2 y corrió hacia el jardín, hacia su esposa y su hija,
sabiendo con absoluta certeza que ninguna fusión corporativa, ningún billón de dólares en el banco y ningún imperio de cristal valía un solo segundo del sol que ahora acariciaba el rostro de su familia.